Muy buenas tardes. Dios les continúe bendiciendo. El Ministerio de Enseñanza Bíblica Generación Victoriosa, presidido por los pastores Johnny Romero y Miriam Vázquez, se complace en presentar un tips de reino, un tips de bendición. Hoy estaremos conversando sobre el capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Hoy el tema es todo tiene su tiempo. En este capítulo 3 la palabra del Señor nos dice que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora debajo del sol. En la versión Valera lo dice de esta manera: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol o del cielo tiene su hora. En el griego dice que todo tiene su cronos y su kairos. Son dos palabras que me gustaría compartir con ustedes. El crono tiene que ver con el aspecto cuantitativo, es decir, la hora, la fecha, el calendario, mientras que el kairos tiene que ver con la calidad del tiempo, es decir, lo que caracteriza una época, una era, como cuando se habla de la revolución sexual, la música de los Beatles, ya la gente sabe que eso es los años 60. Y así en la Biblia también se dan este tipo de caracterizaciones. Muchas veces no se dice la fecha, sino que se da un acontecimiento importante, como cuando se habla del terremoto que hubo en la época del rey Usías. Para nosotros es un poco extraño, pero ellos sí saben a qué época se refiere y en qué tiempo fue. Bueno, la palabra del Señor aquí en capítulo 3 de Eclesiastés nos está diciendo que todo tiene su tiempo de nacer, de morir, de abrazar, de dejar de abrazar, de plantar y así sucesivamente de arrancar lo plantado. Todas son acciones, es decir, que lo que marca el tiempo delante de Dios y de los hombres son las acciones. Lo que da la idea de tiempo son las acciones, los hechos, el intervalo que existe entre uno y otro. De allí que la palabra que se usa aquí en el libro de Eclesiastés cuando menciona las distintas acciones, para la palabra tiempo es kairos, en el griego moderno es keros. Entonces, cuando habla de tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, toda esa lista de tiempo que da desde el verso 2 hasta el 8, allí se trabaja con la palabra kairos. Y luego en el verso 9 vuelve a hacer la gran pregunta: qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? En la misma pregunta del capítulo 1. Fíjense que está hablando de afán, ¿no? De turbación mental. Después dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. O sea, que está poniendo que el trabajo es un producto que Dios le coloca al hombre para realizar. ¿Qué ha hecho Dios? Todo lo hizo hermoso en su tiempo, en su Cairo. O sea, que Dios trabaja por Cairo. Y ha puesto eternidad, Olán. Olán también significa mundo. Y ha puesto el mundo, ha puesto eternidad en el corazón de ellos, o sea, en el corazón humano, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí el Eclesiastés en este capítulo y en este verso contrapone el sentido de la grandeza de la eternidad, la grandeza del mundo, la grandeza de Dios con lo limitado del entendimiento humano, de que el entendimiento humano es limitado en el sentido que él trabaja de forma gradual. Él va aprendiendo gradualmente y va comprendiendo la realidad por parte. Entonces dice que quién va a comprender toda la obra de Dios desde el principio hasta el final. O sea, aquí está hablando de eternidad. Dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Eso es lo que él recomienda, que es donde Dios, que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Entonces dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Aquí está la noción de eternidad nuevamente. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él
teman los hombres. Ese sentido abrumador de su obra en el mundo y de la eternidad. Y aquí vuelve a afianzar la eternidad. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. O sea, esto es un concepto bien interesante que inclusive hasta el profeta Isaías más adelante lo vuelve a mencionar, de que Dios no comienza las cosas por el principio, sino por el final. Es decir, Él ve las cosas realizadas y luego va al principio para que se comience la realización aquí debajo del sol. Es como que la historia se va contando yendo hacia atrás. Mientras el griego tenía una visión más lineal del tiempo como hacia adelante, en el hebreo el tiempo es visto como el hombre yendo hacia atrás y así va desarrollando la historia. Es un concepto un poco extraño, pero así se plantea en la Biblia. Vi más del sol en lugar de juicio, allí impiedad y en lugar de la justicia vi iniquidad. Eso es parte de la relatividad de las acciones de los seres humanos. Dice, al justo y al impío jugará Dios porque ahí hay un tiempo, o sea, un kairos para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Aquí está la transitoriedad humana. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. O sea, aquí está hablando de que Dios, el aspecto temporal es un aspecto de prueba para el ser humano, para que el ser humano se conozca a sí mismo. Y cuando dice semejante a la bestia, bueno, en parte por algunas acciones que son contrarias a la justicia y otra porque también él va a explicar eso, dice, porque le sucede a los hijos de los hombres y a las bestias la misma cosa. Es decir, que todos mueren y todo se detiene la respiración y cuando eso se acaba, entonces dice que eso es vanidad, aflicción, ¿verdad? Luego dice que todos van a un mismo lugar, es decir, al polvo. Y quién sabe, esta es una pregunta, quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y el espíritu del animal desciende abajo. Esta es una pregunta, recuérdense que Salomón en este libro está haciendo dos tipos de razonamiento. Uno, basado en que él es un creyente y muestra la perspectiva del creyente, pero también muestra la perspectiva de un hombre totalmente terrenal sin Dios, desprovisto de toda revelación de Dios. Por eso vemos como ese doble razonamiento que se presenta en el libro de Eclesiastés. Así pues he visto que no hay cosa mejor para que el hombre que alegrarse en su trabajo vuelve a insistir en esto, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? O sea que se necesitaría un proceso de revelación que está más allá de lo que él está considerando desde el punto de vista terrenal. Entonces, bueno, mi estimado, para que ustedes vean cómo ya el hombre desde la antigüedad va reflexionando sobre el sentido de la vida y cómo lo hace con las pequeñas luces que él tenía de Dios y cómo lo haría un hombre sin esas luces. Por eso es que se ven los dos tipos de razonamiento. Y aquí en este capítulo hemos visto cómo las acciones humanas determinan la calidad del tiempo, determinan en la transitoriedad del hombre, el andar del hombre sobre la tierra y que es un instrumento de prueba. El tiempo aquí en la tierra manifestado a través de las acciones humanas. Así que meditemos pues nuestras andanzas sobre la tierra, mejoremos nuestros caminos para tener tiempos de refrigerio y de bendición, como lo dice Pedro. La paz de Dios con ustedes y sus generaciones. Shalom. Dios le continúe bendiciendo.